Tu amor es como un río que nunca cesará y en tu presencia... Muy buenas noches, queridos hermanos, nuevamente aquí de la calle Las Heras 665, nuestra iglesia, para llevar adelante una nueva reunión de oración, una nueva reunión de estudio bíblico, como es acostumbrado los días miércoles por la tarde y noche, ¿sí? Queremos anunciarles que esta reunión es de manera presencial, forma organizada. Aquellos que estén dispuestos a poder asistir, bienvenidos serán. Obviamente el tiempo hoy no acompañó mucho como para salir de casa, pero los esperamos aquí porque esto nos hace mucho bien, ¿sí? Antes de pasar a lo que es el estudio bíblico y presentado por nuestro hermano, vamos a dar inicio con una breve oración. Los invito a orar. Dios y Padre que estás en el cielo, gracias Señor por ser nuestro Dios. Pedimos tu bendición para este momento que vamos a compartir aquí, Señor, en un grupo de hermanos, en forma presencial, Señor, pero también queremos estar pendientes de la vida de nuestros hermanos allí en cada uno de sus hogares, que tú estés presente en su vida para poder escuchar un mensaje más del cielo, Señor. Y lo vamos a hacer a través de la palabra de nuestro hermano Nicolás, que nos ha traído hoy y que esto realmente sea de edificación para nuestra vida. No dudamos que así será, Señor, porque tú eres el que maneja todas las cosas a través del Espíritu. Bendice esta reunión de principio a fin, te rogamos tu presencia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dejar a nuestro hermano Nicolás. Nicolás, por favor. Muy bien, muy buenas tardes para todos los que están aquí y un afectuoso saludo para todos los que están siguiendo la transmisión ahí desde su casa. Muy bien, querida iglesia, hemos llegado al final. Vamos a concluir hoy con nuestros estudios en las cartas de Juan. Ya hemos estudiado la primera y la segunda carta y hoy concluimos con la segunda parte, la segunda mitad de la tercera carta. Vamos a ver si funciona el presentador. Ahí está. Bien, antes de ver el pasaje de hoy, concretamente que va a ser 3 Juan, versículos 9 al 15, vamos a repasar muy brevemente quizás la exhortación principal de la segunda carta de Juan y vamos a repasar también la exhortación principal de la tercera carta de Juan. Porque ambas están relacionadas. El tema esencialmente es el mismo, tiene que ver con el hospedaje, tiene que ver con recibir personas y colaborar. Pero el enfoque de segunda y tercera Juan son diferentes. Aquí en segunda Juan, versículo 9, vamos a ver si podemos ir al anterior. Si no, bueno, lo hacemos sin PowerPoint. Si va a ser complicado, no hay problema. Vamos a ir a la Biblia. Vamos a abrir segunda Juan, versículo 7 creo que es. Ahí les digo bien. Ahí está, perfecto. Dice, escribía Juan, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Dice, muchos engañadores han salido. En la primera carta Juan dijo, han salido de nosotros, pero no eran de nosotros. Y están empezando vamos a ver cómo dice en el versículo siguiente. Segunda Juan 9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y aquí viene la exhortación, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, es decir, la doctrina de Cristo, la verdadera doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. La indicación es, si algún falso maestro viene a tu casa, le decía Juan, y no trae la verdadera doctrina, no lo recibas y no le digas bienvenido,
porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Ahora, en 3 Juan, estuvimos viendo unos miércoles atrás, dice el versículo 5, vamos a leer del versículo 5 al 8 de 3 Juan. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos, antes es no debemos, ahora es debemos, acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hay una distinción, fíjate, antes hablaba de engañadores, ahora Juan está hablando de hermanos que prestan un servicio a Dios. Otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, habla de maestros itinerantes que iban por las iglesias enseñando la palabra de Dios y que salieron no a engañar, sino que salieron por amor, dice el versículo 7, del nombre de Dios. A esas personas sí debemos recibirlas, dice Juan, en esta 3 carta. Y no solamente debemos recibirlas, debemos cooperar, colaborar con ellos. Entonces, la exhortación particular de esta 3 carta tiene que ver con eso, con la cooperación, con la participación, con la ayuda, con la colaboración en la obra de Dios. Hermanos, Dios quiere que formes parte activa de su obra. Algunos salen, predican, enseñan, como en este caso de estos hermanos que iban por iglesias, pero no es la tarea de ellos solamente. Nosotros también debemos, dice Juan, colaborar, cooperar con ellos y de este modo cooperaremos con la verdad. Ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a ir desde el versículo 9 en adelante. No sé si de última me pueden pasar desde allí, desde la compu, porque parece que el presentador, ahí está, dice, ahí está. Vamos a ir versículo a versículo y vamos a tratar de ir viendo algunas enseñanzas. La exhortación es, debemos cooperar, pero tiene una particularidad esta carta, es a pesar de la oposición. Eso es lo que vamos a ver. Pensá por un momento en esta situación. Nosotros como iglesia y algunas personas empiezan a salir de entre nosotros y a predicar una doctrina errada respecto a Cristo. ¿Te imaginás algo así? Y que empiezan a ir a la casa de uno y a la casa de otro. Tenemos que recordar que en aquel entonces muchas iglesias, muchos hermanos se congregaban en casas. Hoy tenemos un local, la mayoría de las iglesias, pero en aquel entonces, estoy mirando a las personas y tendré que mirar a la cámara, perdón. En aquel entonces muchos se congregaban en casas. Entonces recibir en la casa no solamente es hospedar, no solamente es permitir dejarle pasar la noche quizás. Puede tener la connotación de estamos reunidos, vamos a compartir la palabra, sos bienvenido, tenés la particularidad de hablar, pero ahí voy a estar participando de las malas obras de los falsos maestros. Bueno, había oposición. Entonces dice Juan en el versículo 9, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. A ver. Nosotros ya habíamos visto con Alberto estos versículos que mencionamos, cómo Gallo da un servicio fiel a los hermanos. Pero dice Juan aquí que él escribió estas cosas a la iglesia. Esta carta, 3 Juan, es una carta personal a Gallo. Pero él escribió estas cosas a la iglesia. Animó a los hermanos a hacer este servicio. Debemos cooperar con estas personas. Pero una persona que estaba allí en la iglesia, llamada Diótrefes, no los recibió. Muy probablemente haya tomado la carta y no la haya compartido con los hermanos. No los recibió y los echó. Entonces puede ser que los hermanos con los que Juan mandó esta carta a la iglesia vuelven a Juan, le cuentan estas novedades y ahora Juan escribe una nueva carta, pero a Gallo.
mostrándole un poquito todas estas cosas. Entonces, fíjate el grado de oposición, hermanos, que había en este momento. Yo he escrito a la iglesia, Diótrefes no nos recibió, pero yo quise poner ahí la motivación de Diótrefes porque Juan aclara algo entre medio. Dice que a Diótrefes le gusta tener el primer lugar entre ellos. Y me llamó la atención, cuando habla ahí de que le gusta tener el primer lugar, la palabra significa que tiene una ambición por la distinción, una ambición por el poder, una ambición por el reconocimiento, por estar encima de los demás. Una ambición que no es correcta en este caso. Una cosa es ser ambicioso, querer servir al Señor, pero aquí la ambición no es esa, la ambición es tener la preponderancia frente a todos los demás. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a leer el versículo 10. Dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace Diótrefes, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Bueno, hablamos de una motivación en Diótrefes, pero aquí Pablo habla de las obras. No era simplemente una cuestión de idea o de deseo. Él llevó esto a la práctica por medio de algunas cosas. Cuando habla de obra, habla de un esfuerzo, habla de una ocupación. Y dice en primer lugar, parloteando. No sé si es una palabra que usamos muy a menudo nosotros, al menos yo no, pero parlotear significa hablar por hablar, hablar sin sentido, hablar, pasársela hablando, ¿no? Pero la raíz en la concordancia Strong es muy interesante, da la figura de burbujear. Entonces imagínate que nosotros, la iglesia es el agua ahí dentro de esa cacerola, vamos a decir, y al parlotear empieza a generar esta desestabilidad, ese burbujeo, esa inestabilidad, esa confusión, toda esa energía dando vueltas. El tema es que lo hace, como vamos a ver ahora, con palabras malignas. Y esta palabra sí que me resultó muy interesante. Básicamente es palabras malas. La nueva traducción viviente, la NBI lo traduce como palabras malintencionadas. La Biblia textual habla de que denigraba a los hermanos con sus palabras. Pero vamos a ver algunos versículos donde se utiliza esta misma palabra maligna. Por ejemplo, el Señor Jesús la usa en el Sermón del Monte. Dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, pero fíjate la aclaración que hace Cristo, mintiendo. Y es lógico, porque si son palabras malas, no hay nada de bueno en ellas, no hay nada de honestas, no hay nada íntegro. Entonces, Diótrefes estaba mintiendo, levantaba quizás falsas sospechas, calumniaba, falsas acusaciones para que los hermanos no los recibieran a estos hermanos que Juan enviaba. Pero muy interesante es los dos versículos que vamos a ver a continuación, porque esta palabra malignas se utiliza para hablar de Satanás. Dice Pablo hablando de la armadura, allí en Efesios, sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese maligno es la misma palabra que cuando habla de las palabras malignas de Diótrefes. Y el mismo Juan lo utilizó en su primera carta. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que esta es la calidad moral de las palabras que está usando Diótrefes. Y nosotros sabemos que Satanás, el maligno, es padre de mentira, es homicida desde el principio. Su anhelo es matar, hurtar y destruir. Así que esa era la situación que estaba ocurriendo. Pero como si fuera poco, dice Juan, ahí vamos a ver en la siguiente diapositiva, dice, no contento con esto, y es interesante, ahí la palabra contento no se refiere a una cuestión de alegría, sino a satisfacción, a suficiencia. No le alcanzaba solamente andar hablando, parloteando. Dice allí,
Felipe en la alimentación de los 5.000, 200 denarios de pan no bastarían. Es la misma palabra contento aquí en 3 Juan. Para que cada uno de ellos tomase un poco de pan. A ver, 200, si quisiéramos comprar, dice Felipe, pan para toda esta multitud, aunque tuviéramos 200 denarios, no sería suficiente para que todos siquiera coman un poquito. Entonces lo que está diciendo Juan es, no era suficiente para Diótrefes solamente andar levantando sospechas, calumnias, mintiendo, difamando, andar generando tensiones entre los hermanos, sino que como no le alcanzaba, dice, prohíbe a los que quieren recibir, porque podría ser Diótrefes que no recibe, bueno, podría ser, pero no le alcanzaba con eso. A los hermanos que sí querían ayudar, no se los permitía, los estorbaba, buscaba la manera de hacer algo, quizás con sus palabras, quizás por alguna artimaña ahí, para que no pudieran recibir a estos hermanos. Y si alguno lo lograba hacer, dice, los terminaba o los expulsaba de la iglesia. Qué panorama, ¿no? Tremendo. Lo terrible es que esto es dentro de la iglesia, entre los hermanos. No sabemos mucho más sobre Diótrefes, pero es lo que este hombre estaba haciendo. Y quiero que prestes atención en algo. Todos los verbos que usa Juan están en presente. No nos recibe, las obras que hace, no nos recibe, dice, prohíbe, expulsa. Esta era la situación en la cual estaban ocurriendo estas cosas en la iglesia. Esta era la situación, este era el contexto, era la atmósfera, el ambiente que se vivía en aquel momento. Muy tenso realmente. Ahora, esto es el mal ejemplo de Diótrefes, ¿sí? Hermanos, cuando queremos hacer la obra de Dios, deseamos muchas veces vamos a encontrar oposición. Pero Dios quiere que a pesar de la oposición podamos cooperar con la verdad. Dice el versículo siguiente, el versículo 11 y 12, vamos a leer. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. No imitemos lo malo. Tenemos un ejemplo nefasto, muy malo. No imitemos eso, imitemos lo bueno, dice Juan. Porque en el momento de oposición, hermanos, gracias a Dios, hay hermanos fieles que prestan el servicio a Dios y que son de ánimo para nosotros. Procuremos imitar eso, imitar, hacer mímica, tratar de reproducir lo mejor que podemos, en este caso, lo bueno. Y se habla aquí de Demetrio, quien muchos comentaristas dicen que probablemente sea quien llevó la carta a Juan, por eso lo está recomendando o lo menciona en la carta. Ahora, antes de ir a la salutación y terminar, para ver un contraste entre lo bueno que debemos imitar y lo malo que no, si bien aquí se habla de Demetrio, a mí me gustaría que podamos ver, vamos ahí, ¿cómo está?, al ejemplo de Gayo. Las dos personas de quien más se habla en esta carta son de Gayo y de Diótrefes. Y hay un contraste evidente. Entonces, mirá, repasamos nuevamente estos versículos. Dice ahí, 3 Juan 5:6, amado, está hablando Juan sobre Gayo. Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. ¿Te acordás? Antes eran engañadores. Acá está hablando de hermanos. Notemos esa diferencia, por favor. Especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Palabras malignas, sospechas, prohibiciones, expulsiones. Y acá encontramos amor. Ambición desmedida aquí, amor. Servicio, fidelidad. La ambición de Diótrefes, vimos, era la distinción. Aquí, fíjate, la motivación de Gallo está actuando por amor. Por amor está prestando un servicio a los hermanos. Ese servicio lo hizo con fidelidad. Y aquí marca algo muy interesante. Dice, especialmente a los desconocidos.
No eran cualquier desconocidos, eran hermanos en la fe, como quizás podía ser en este caso Demetrio para él. Viene con una recomendación de Juan, pero él no lo conocía hasta ese momento. A esas personas que desconocía, él prestaba un servicio fiel y dice que cuando regresaban a sus iglesias daban testimonio del amor de Gayo. Tremendo. Vamos a ver una tabla a continuación, creo que sí. Antes de la tabla, mirá. Este versículo, hermanos, cuando vuelvas a tu casa podés leerlo un par de veces para ver en contraste estos dos ejemplos. Dijo Pablo en Filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Quién hacía las cosas de esa manera? Diótrefes, ahí escuché creo a Ariel, muy bien. Antes bien con humildad. ¿Quién estaba obrando con humildad? Perfecto. ¿Cómo actuó con humildad? Dice aquí Pablo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Fíjate, Gayo no conocía a estos hermanos, pero tuvo una estimación de ellos y les prestó un servicio fiel. Otra manera de actuar con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque de esta manera, hermanos, estamos mostrando el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva y tenemos una tabla, creo, sí, donde vemos el contraste entonces entre Diótrefes y Gayo. Fíjate, Diótrefes estaba actuando por vanagloria, ambición, de distinción. Gayo estaba actuando por amor, con humildad. Diótrefes miraba por lo suyo propio, porque su ambición, o sea, los demás les podía ir bien o no les podía ir bien, pero a él lo que le importaba realmente era él mismo, era que él fuera destacado. Ahora Gayo miraba por los demás y prestaba servicio a los otros, los ayudaba, los encomendaba, los recibía en su casa. Diótrefes pensaba engrandecer su propio nombre. Y esta parte me encanta. Dice, Gayo pensaba en colaborar con otros para engrandecer el nombre de Cristo. Me gusta ahí en 3 Juan dice que estos hermanos habían salido por amor del nombre de Dios y prestaban un servicio a Dios. Entonces Gayo estaba colaborando para que estas personas sigan engrandeciendo el nombre de Dios. Cuando esa es nuestra ambición, hermanos, no hay lugar para la envidia, no hay lugar para los celos, porque lo que estamos haciendo es ayudarnos unos a otros para que uno solo sea el que se engrandezca. Ahí, uno solo, ahí son dos. Uno solo, Jesucristo. Y Diótrefes, en definitiva, su actividad en qué consistía mucho en parlotear, hablar y hablar mal. Gayo, en cambio, andaba en la verdad. Como vimos con Alberto, vivía la verdad. Cooperaba. Así que espero que sirva esta especie de examen de los dos, porque también va a ser una manera de ver nosotros de qué manera estamos actuando. Muy bien, vamos a la siguiente, ya terminando. Vamos a leer la salutación final. Dice Juan, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, hermanos. En medio de esa circunstancia, el deseo de Juan, la paz sea contigo. Los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Ahora fíjate, estábamos hablando de el recibir, de la comunión, el participar, simplemente como para reflexionar un poco. ¿Qué clase o qué tipo de comunión podemos tener con una persona, hermanos, como Diótrefes, con un falso maestro, que solamente piensa en sí mismo, en engrandecer su nombre, que está dispuesto a engañar, a mentir, a actuar a tus espaldas, a prohibir cosas? ¿Qué tipo de comunión uno puede mantener? Poca, me parece, ¿no? Ahora fíjate la comunidad y la comunión cristiana, hermanos. ¿Qué diferencia que hay? Amor. Me llama la atención, Juan 5 veces menciona que ama a Gayo. Amado, amado, amado. Se goza del progreso de Gayo. ¿Cuánto me gocé de saber que andás en la verdad? No se siente amenazado por un hermano que está creciendo, que está sirviendo al Señor,
que es fiel. Por el contrario, dice Juan, no tengo mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. El deseo del bien del otro, deseo tu bienestar, dice, que mejore tu bienestar, tu salud, tu alma. Hay amistad, hay cooperación. ¿Qué diferencia la comunión cristiana, hermanos? Y termina diciendo esto, los amigos te saludan. Y por favor, dice, saludá a mis amigos que están allí, a cada uno en particular. Qué hermoso, me encanta cómo termina. Entonces, hermanos, la exhortación, Dios quiere que cooperemos en la obra, quiere que formes parte de la obra, que recibamos a los hermanos. Bueno, hoy estamos en un contexto diferente. Hoy el hospedaje parece que no forma parte de lo que podemos hacer, pero hermanos, el concepto es la cooperación. Ahora vamos a ver en la aplicación final. Así que, bueno, vamos a ver, ahí está la aplicación. Fíjate, en primer lugar, lo que quería decirte era esto antes de terminar y ver las dos preguntas para la aplicación. Me olvidé, perdón. Vamos a la aplicación, si me acuerdo te lo digo, perdón. Aplicación, ¿cuál es tu ambición? ¿Sí? ¿Cuál es tu ambición? ¿Qué es lo que te mueve a hacer las cosas? Ya sea en la obra del Señor, hermanos, en la iglesia, pero en tu casa, en tu trabajo, ¿cuál es tu ambición? ¿Qué es lo que te mueve a actuar? ¿Actúas por contienda, por vanagloria? ¿O antes bien, como dice ahí Pablo, con humildad? Es algo muy íntimo, muy privado, hermanos. A veces lo podemos manifestar más, a veces menos. Podemos disfrazar nuestra ambición con cosas buenas, pero en el fondo el deseo, ¿cuál es? Y en segundo lugar, ¿cómo podés cooperar hoy con la obra de Dios? A pesar de la oposición. Esto iba. Hoy el contexto, hermanos, no nos permite esto del hospedaje, pero va más allá de eso, es la cooperación. Allí te dejo, ya por el tiempo no lo vamos a leer, pero Romanos 16 con Filipenses 2, si podés esta noche léelo. Fíjate Pablo cómo menciona más de 30 nombres allí en su carta a los romanos. Qué importante fue cada persona para él. Un hermano que lo hospedó y le permitió escribir la carta, un hermano que la transcribió, hermanos que los visitaban, hermanos que colaboraban con él, hermanos que le abrieron las puertas de su casa, hermanos que trabajaron paralelamente a la obra, haciendo tienda, saluda a Priscila, Aquila, con él. Hermanos, dice, compañeros de prisiones, de milicia, de batalla. La hermana Febe, que probablemente había sido quien llevó la carta. A veces pensamos que son pequeñas cosas, hermanos, pero cooperamos con la obra, cooperamos con la verdad. Y hoy, la oposición quizás no es estos falsos maestros o estas personas que nos impiden dentro de la iglesia quizás predicar como hoy. Hoy quizás la situación de oposición es la sanitaria, es la salud. Estamos complicados para hacer las cosas como habitualmente las hacíamos. Y a muchos quizás nos ha dejado un poco inmóviles, inactivos, adormecidos. Bueno, hermano, quiero animarte, hermanos y hermanas, quiero animarlos. No es excusa. La obra del Señor sigue necesitándote. La misión nuestra y de la iglesia es la misma. Que Cristo sea predicado, que el Evangelio corra a ser discípulos, hermanos. Así que pensá, ¿de qué manera hoy podés cooperar? Por la oración, llamando a un hermano, interesándote, preguntando, compartiendo, supliendo una necesidad, por una ofrenda. Hermanos, la manera, por eso te dejo ahí Romanos 16, hay muchísimas. Así que espero que pueda ser de ánimo, terminando ya con nuestra tercera carta de Juan. La exhortación, debemos recibir a esas personas y debemos cooperar con ellas para que el Evangelio de Jesucristo sea predicado y la persona de Jesucristo sea glorificada. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Bueno, muchas gracias Nico por la palabra. Concluyendo ya, ¿no? Las 3 epístolas estas del apóstol Juan.
que nos ha nutrido bastante, muchos temas para tocar, incluso creo que por ahí quedan algunas otras cositas más. Vamos a ver después con qué le vamos a seguir dando continuidad a este estudio bíblico que tanto bien nos hace, que es para edificación nuestra y de esta manera repercute también en la edificación de la iglesia. Vamos a los motivos de oración, ¿sí? Si bien muchos lo tienen, sería muy bueno, muy interesante poder mencionarlos, cosa que ya lo vayamos teniendo en nuestra mente guardado para cuando llegue el momento en que clamemos a Dios por cada uno de ellos, ¿sí? Por la salud de nuestros ancianitos, como siempre anunciamos, por Elida Misiti, Nelly Esteves de Rivero, Nilda Lucero, la mamá de Alberto, Carmen y Coco Castro, los padres de Jorge, ¿sí? Por los hermanos que tienen terapia oncológica y tienen complicado su tratamiento debido a las restricciones para viajar. Nos acordamos especialmente de Mario Torres, Ariel Cuevas. También oramos por su familia que padece al igual que los enfermos, ¿sí? Con respecto a Mario, ahora tenemos un comentario aparte. Seguimos orando por nuestra hermana Marta, ¿sí? Marta Urquiza, Martita. Lo último que teníamos de novedad, que era el día lunes, seguía internada en el hospital, en la clínica, hospital, sí, no recuerdo bien, pero que seguía haciéndose estudios, ¿sí? Para poder después ya pronto volver a la casa. Estaba bien, estabilizada, pero seguir orando fervientemente porque la situación sabemos que es complicada, tanto para ella como para la familia, ¿sí? Pero nosotros que somos realmente creyentes en el Señor, sabemos que el Señor puede hacer cosas realmente importantes en la vida de cada uno de nosotros. Agradecer a Dios por la recuperación de la salud de Mario Torres, justamente a esto íbamos. Él comentaba hoy en un chat que mandó por WhatsApp de que había hecho ya con los resultados el día martes, el día ayer. Habían visto que esto del tumor había desaparecido, que quedaba ahora de por medio una operación, que seguramente vamos a tener más detalles, pero la gracia de Dios puesta sobre nuestro hermano. Así que agradecer por este realmente milagro, ¿sí? Para que la iglesia sepa aprovechar esta hora de sensibilidad espiritual para las personas sin Dios y atemorizadas por este virus desconocido. Sí, hay mucho por hacer. Muchas personas sin Dios en el mundo a la espera de que alguien se lo anuncie, porque a veces también sabemos que el Espíritu es el que hace la obra, pero también nosotros somos llamados justamente a predicar el Evangelio. Por la hermana Ana de Micú, de la iglesia de La Falda, Córdoba, quien sufrió un ACV, para que el Señor, que es misericordioso, lo guarde en este momento tan difícil. Por la situación económica de todos los hermanos de la congregación, sus empleos, comercio, actividades independientes, para que nuestro Señor, en medio de toda la situación que nos rodea, siga bendiciendo el hogar de cada uno y guiando en cada decisión conforme a su palabra. Oramos por las obras, queridos hermanos. Barrio San Martín, Merlo, allí en la ciudad de Merlo, en La Punta también, la ciudad de La Punta, Barrio Lornero, Barrio Serranías Puntanas, las misiones a nivel nacional e internacional para que nuestro amado Señor acompañe y guíe a los hermanos que llevan adelante la obra en estos tiempos convulsionados a nivel mundial por el virus que afecta a casi todos los países. Oramos fervientemente a Dios para que guíe y acompañe y aconseje a sus hijos en este momento tan especial para la humanidad, donde los valores morales y espirituales se están perdiendo rápidamente. Y la predicación de la palabra encuentra oposición cada vez más frecuente, cada vez más diótrefe, ¿no? ¿Cómo es? Cada vez más, ¿no? De esta oposición a la que se refería nuestro hermano Nicolás, sabemos que esto es así, pero también sabemos de que esto marca el final de los tiempos, ¿sí? Y quizás esta sea una última de las reuniones que podamos tener aquí. Si el Señor llega a venir, bienvenido sea, ¿no?
quería dejarle al menos dos motivos más de oración. Uno tiene que ver con el barrio Serranías y con una persona que acudía normalmente, los niños, a la hora feliz allí, que Dayana se llama, vecina de Freddy, que bueno, una mala decisión, consumió o se tomó unas cuantas pastillas y cayó en un coma, está internada en el hospital. Hoy no tengo novedades, fue lo que estuvimos hablando anoche con los hermanos, vía también WhatsApp, pero bueno, hay niñitos de por medio, está ella, que en su momento también escuchó la palabra de Dios, y bien sabemos que no podemos meternos en la mente de la persona y entender cuáles son los motivos, ¿sí? Pero también confiamos en que en Dios la pueda levantar, quizás como un testimonio real para que pueda justamente también quizás el día de mañana alabar su nombre fervientemente, y que obviamente cuide a su familia, ¿no? Tiene esposo, tiene los niñitos chiquititos, nosotros las conocemos perfectamente, los que vamos allí al barrio Serranía, la conocemos, esto por Dayana. Y después también otro motivo, pero ya tiene que ver con un gozo, un disfrute, por nuestra hermana Lili, que es integrante también del barrio Serranías, que todavía no se pudo presentar formalmente, porque justo ella va a comenzar a tomar las clases allí, y surgió esto de la pandemia, que bueno, que está llevando adelante ya las últimas instancias, creo que es así, Nico, ¿no? Eso ya sería lo último ya, de lo que son los niveles del LAPEN, ¿no? Que esto que también nos va a venir a nosotros, porque vamos a tener una instructora acá en nuestro medio, en nuestra iglesia, y podamos quizás aprender más para poder llevar de mejor manera la palabra a los niños. Bien, no sé si habrá algún otro motivo en particular, si alguien tiene, lo hace saber, y queremos que nos acompañen, hermanos, en oración. Nosotros, un grupo de hermanos, vamos a quedar aquí a orar, haciéndolo en forma prudente, como está determinado, considerando los espacios, como tiene que ser, y allí ustedes en sus hogares puedan acompañar justamente todos estos motivos de oración, ¿sí? Cerramos esta transmisión de aquí con una breve oración. Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad preciosa que tú nos has dado de reunirnos este día aquí en tu casa, Señor. Queremos pedir una bendición para cada uno de los hermanos allí en sus hogares, y que, Señor, tú estés en medio de cada uno para poder elevar Señor, con toda la gratitud y con todo el reconocimiento a un Dios, todas estas cuestiones que tienen que ver con la salud también y con el cuidado de las personas que tanto amamos, Señor, nuestros hermanos principalmente, y también por todas aquellas personas que tienen tanta necesidad de Cristo y aún no lo pueden alcanzar. Padre, permítenos elevar oraciones a tu nombre con todo el regocijo, Señor, para que de esta manera podamos tener esa respuesta que solamente tú puedes dar, Señor. No la respuesta que nosotros queremos, sino dejamos en tu voluntad todas las cosas. Gracias por ser nuestro Dios, bendícenos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor.